Lota, patrimonio de todos. El hombre por quien preguntas, bajo el turno de la sombra, encontré allá en la ladera, mujer ya regresará. Llevaba el pan en las manos y en los ojos tu mirada. Volverá en la madrugada, pero alguno no vendrá. Ese se irá con la muerte y otros le habrán de olvidar. Sorda y en el aire de ceniza se desgarran las campanas y arde un fuego funeral. Mujer, saca tu pañuelo y echa el llanto a la mañana, que la mina está de duelo y algo tuyo han de enterrar. Le atrapó el carbón maldito que así nos da fuego y paz. En Lota la noche es brava para el que a la mina baja. En Lota la noche acaba con llanto en el litoral. Se tiñó con sangre suya la sombra del mineral. Nunca más vendrá de vuelta desde la orilla del mar. Desde allí sus ojos fijos, con qué luz regresará, y su frente sumergida, en qué pecho Canilla y Petaca. Los cuentos de Baldomero Lillo. Baldomero Lillo nos relataba estas historias de niños de nuestra zona, en estas costumbres y en estas vivencias de todo niño, como los niños de nuestra zona, los niños que trabajan, con los que trabajamos en nuestra escuela. Y esas características de su inocencia, de su ansia de querer conocer el mundo, la aventura, la pasión que caracteriza a todo niño, es la que en estos cuentos, así como en la literatura, están tan bien expresados por el autor. Hemos buscado también esta forma de poderlo expresar en algunas técnicas artísticas, visuales. Poner un poco al servicio de la comunicación, del patrimonio, de la cultura, algunas de las técnicas de las artes. Si bien es cierto, la técnica del papel plissé no es tan conocida, porque se le asocia a lo mejor con la técnica del papel maché,
la verdad que es un derivado. La técnica del papier mâché, que es más conocida, son masas de papel, ¿no es cierto?, que se aglutina con harina, con pegamento. Y en el caso de la técnica del papel plissé es simplemente papel arrugado. Papel que lo vamos torciendo, lo vamos apretando y cuidando de ir obteniendo la expresión de los personajes o de las figuritas que ustedes pueden ver acá, que son parte del cuento. Como les decía, es una técnica fácil de desarrollar. Necesitamos materiales reciclables, particularmente, y conseguir algo de alambre. El papel vendría a ser como la materia prima en este caso de este trabajo, y nosotros lo podemos encontrar en los desechos. Nuestros colegios desechan mucho papel, y de ahí surgió la idea con nuestros alumnos de poder buscar la manera de reutilizar algunos materiales, y lo demás son algunos otros accesorios como la cinta de pegar y la cola fría, que es fundamental para poder dar consistencia a estas figuras. ¿Cuál es el procedimiento de esta técnica de la que les voy a compartir? Primero, bueno, decir que esto nosotros lo podemos llevar a distintas aplicaciones, porque también a los alumnos con los que yo he podido trabajar esto, después lo fueron utilizando en otras áreas del conocimiento, como en la ciencia. Es decir, eso nos demuestra de que apropiándonos de alguna técnica, nosotros después podemos utilizarla en distintas áreas, puede ser del aprendizaje, pero también pues, podría ser en el área de la decoración. Para realizar estas figuras necesitamos necesariamente darle una consistencia, un equilibrio. Entonces vamos a hacer una especie de estructura con alambre, y siguiendo un poco el patrón clásico de la figura humana, tomamos como referencia la cabeza, y la vamos a envolver aquí con el alambre, ¿cierto? Tenemos el alambre aquí doblado en partes iguales, y vamos a apretar aquí, la vamos a torcer un poquito, y luego vamos a sacar esta cabeza, y aquí ya tenemos nosotros una medida, podríamos decir, que nos va a servir para el resto del cuerpo. En figura humana, en las artes, existen ciertas medidas que son áureas, que son clásicas, pero aquí tenemos que pensar que estamos trabajando un niño, por lo tanto las proporciones van a ser menores. El modelo clásico de la figura humana, para poderla ir reproduciendo la altura, tiene como proporción 8 veces esta medida, ¿no es cierto?, que son como 2,5 centímetros, multiplicado por 8 nos daría a nosotros la altura del cuerpo humano. Pero estas medidas clásicas no siempre son aplicables, porque estamos viendo que son personajes, distintos personajes, y también tenemos que darle alguna naturalidad. En este caso, para el caso de los chicos, ¿no es cierto?, de los niñitos, voy a hacer aquí yo ahora la parte de las extremidades, doblo aproximadamente 2 veces este tamaño de la cabeza en el largo del brazo, y tuerzo. Si el alambre es muy duro, entonces me voy a tener que ayudar de un alicate, en este caso un alicate pinza, y voy torciendo el alambre, y aquí ya tengo una extremidad. Lo mismo debo hacer ahora en este otro extremo. Voy a medir con el otro brazo anterior, ahí tengo el largo, y hago lo mismo, tuerzo hasta dejar en el final una pequeña argüellita que va a ser
en definitiva las manos. Ya tengo aquí las dos extremidades, se dan cuenta, tengo la cabeza, el cuello, las extremidades. Ahora vamos al torso. En el caso de un personaje de niño, aquí, ahora tengo aquí. En el caso del personaje de un niño, el torso aproximadamente llega aquí hasta las muñecas. En el caso de un adulto, el torso está, los brazos pasan en la cadera hacia abajo. Entonces aquí, ¿qué hago yo? Voy a volver a torcer el torso. ¿Se fijan? Llegué aquí, llegué a esta altura. Luego voy a abrir un poquito el alambre antes de hacer las extremidades inferiores, las piernas. Algo muy importante que no había aclarado: para tener el alambre suficiente para que me dé para hacer toda la figura, yo previamente había marcado la figura en un papel, cosa que no me sobre ni me falte, porque de lo contrario voy a tener que estar añadiendo un pedazo y no va a quedar muy sólido. Aquí, para las piernas, igual hay una medida un poco clásica, pero como les decía anteriormente, estamos haciendo un niño, vamos a tratar de darle algunas características un poco más caricaturescas, por llamarlo así, porque como es un cuento, ustedes han fijado que en los cuentos, las ilustraciones, los dibujos animados, o tienden a exagerar algunos rasgos o minimizan algunos rasgos también, cosa de darle una mayor fantasía a ese cuento. Eso tiene que ver un poco también con la poesía de la figura. Tal como lo hice en la parte anterior, aquí tuerzo. Este alambre no es muy duro, por lo tanto lo podemos hacer así. Ustedes se preguntarán, ¿qué largo tiene esta pierna? Bueno, tiene 2 veces el brazo. Aquí tengo el pie, aquí está la rodilla, y como se dan cuenta, poco a poco ya voy obteniendo, ¿no es cierto?, la figura del personaje. Y aquí ya tenemos completado la estructura, en este caso la estructura ósea, el esqueleto de nuestro personaje. No solamente definir las partes donde van a ir las rodillas, las articulaciones, definirlas, porque una vez que ya esto lo envolvamos en papel, nos va a ser más fácil poderle dar cierto movimiento. Decía que una vez ya tenemos el esqueleto, tenemos la estructura, tenemos el círculo donde introducimos la cabeza, y ya estamos listos como para empezar a darle la consistencia a esto, ¿no es cierto?, el volumen. Y yo aquí, por un tema de tiempo, me adelanté, y aquí ya les tengo forrada la misma figura, el mismo esqueleto con las mismas medidas. Aquí tengo la cabeza, tengo que meter esto aquí un poquito, lo voy a asegurar un poquito aquí con la cinta adhesiva, pegote, para que no se nos mueva, porque esto nosotros ahora ya lo vamos a empezar a trabajar con la técnica del papel plissé. ¿Por qué plissé? Plissé es una palabra, un término francés que significa arrugar, prensar, apretar, pero no
no al límite de una vez que a ver, lo vamos a demostrar acá. Cortamos winchas de papel, ¿no es cierto? En este caso esta figura, un winchas más o menos de esta longitud y de este ancho. Le vamos a aplicar el pegamento, que lo tengo aquí yo en otro envase. Colocamos suficiente pegamento a las tiras. Si se fijan, este papel yo también lo tenía previamente un poco plegado, arrugado, para que eso me facilita después el poderlo torcer sin que se me rompa. Si yo no hago eso, si yo coloco el papel liso como está acá, el papel se va a romper cuando lo tuerzo. Esto es como el papel que conocemos también como el papel choclo o el papel torcido. El papel crepé también tiene esa característica. ¿Por dónde comienzo? No, por cualquier lado. En este caso vamos a empezar por la cabeza, para que después no se nos vaya ahí a salir del círculo. Vamos a ir forrando. El pegamento está haciendo ahí una acción de empaparse en el papel. Y cuando yo lo voy aplastando aquí, lo voy tocando, ya está apareciendo una de las características del papel maché, que es que el papel se vuelve plástico, la plasticidad que me permite después poder dar algunas características, algunas expresiones, y yo creo que ahí está un poco la ciencia de esta técnica del papel plissé, que se ha utilizado en muchos lugares, talleres de arte, para hacer figuras con alta expresión. ¿Se fijan? Miren, yo aquí tengo ya la cabeza del personaje. De la misma manera en que hice la cabeza, ahora con estas tiras voy a ir envolviendo las extremidades y, ojo, el cuerpo. El cuerpo, ¿no es cierto?, el torso del cuerpo humano también tiene su volumen, y en este caso les voy a explicar cómo vamos a ir engrosando esta zona. Los personajes, en este caso del cuento, son personajes delgaditos. De hecho, Cañuela lleva el nombre, justamente Baldomero Lillo tiene que haberle puesto Cañuela porque tenía las piernas muy muy delgadas, muy flaquitas. Y eso también es parte de un poco del dramatismo de un cuento, porque en este caso no son personajes voluminosos, son livianitos. Aquí les voy a mostrar. No sé qué bien, los brazos no están con tanta cantidad de papel. Vamos a forrar entonces, vamos a seguir forrando. Vamos a ir a las extremidades para terminar esta parte. Es como si estuviéramos envolviendo con cinta adhesiva. En el fondo este es papel. No apretar mucho el papel, sueltecito. ¿Por qué? Porque la técnica de esta, como se llama papel plissé, no se nos va a transformar en una masa, sino que quede aire dentro de la figura. Aquí en los brazos dejémoslo largo, toda la extensión del papel, no importa. ¿Por qué? Porque cuando doblemos esto aquí, nos va a dar inmediatamente la forma de las manitos. Así sucesivamente, seguimos con las otras partes hasta completar la figura, y luego vamos a forrar el torso del personaje. La figura, ¿no es cierto? Ya aquí la tenemos forrada. Nos falta un poquito aquí de volumen en el torso. Le vamos a dar un poquito más de envoltura.
como digo, estos personajes, en este caso estos personajes son delgaditos, pero igual podríamos hacer una persona más voluminosa, en este caso los adultos, con la figura paterna, la figura materna, que a lo mejor podrían ser un poco más... En la literatura chilena, generalmente los personajes se muestran así como súper delgaduchos, no sé por qué. Papelucho, tenemos los cuentos de Papelucho igual, son tal vez porque esta forma famélica de estos personajes tienden a ser un poco más poéticos, más dramáticos. Entonces conllevan a acompañarlos en el cuento. Ya, yo creo que aquí estamos listos como para empezar a vestir el personaje. Algo de tener presente que están remontados en una época. Baldomero Lillo describe el paisaje, describe las situaciones, describe los momentos, describe cada detalle de lo que en la época de la minería, ¿no es cierto?, era lo habitual en la vida cotidiana de la gente. Entonces de ahí que también aparecen las características físicas y las características psicológicas y físicas de los personajes. Y la usanza en cuanto al vestuario, que es típico del 1900, del habitante de Lota, era una mezcla entre lo campesino. La mayoría de los habitantes de Lota provenían de la zona del campo, con algunos ya con algunos aportes de lo que eran la vestimenta urbana, que le empezó a transmitir los mismos industriales que eran los que llegaban a la explotación minera. Entonces de ahí alguna cierta formalidad que también tenían los mineros al momento de vestirse para algún evento, para alguna fiesta. Pero si se dan cuenta acá, por ejemplo, este personaje todavía tiene aquí una chupallita, claro, que es típica, ¿no es cierto?, de las características del campesino chileno. Y en este caso, este otro personaje tiene un yoque. Y el yoque es una reminiscencia de Inglaterra, de Francia, de Europa principalmente. Entonces empieza a haber esta mezcla, esta fusión, la camisa, la chaqueta, el pantalón. Y aquí vamos a hacer la camisa de este personaje. Tomamos un papel un poco más grande, lo encolamos nuevamente, lo vamos a situar aquí, a la altura de los hombros, más o menos ahí, dejando como si fuera aquí un cuellito, y lo vamos a luego envolver haciéndole ciertos pliegues ahí, como si estuviéramos vistiendo, ¿no es cierto?, Vuelvo a recordar que no tenemos que apretar mucho el papel, porque esta envoltura tiene que ser suave, es que como envolvente, no apegada al cuerpo, para que pueda haber mayor liviandad, mayor movimiento. Aquí tenemos ya parte de la camisa, y la gente minera usaba generalmente los puños de las camisas arrolladas
porque siempre había una actividad que estar desarrollando. Le envolvemos aquí un bracito, un lado, vamos a envolver aquí otro lado, siempre suelto, no apretar mucho. El pegamento se encarga de adherirlo. Y vamos que va tomando ya consistencia. Tiene que ser así, como muy espontáneo, muy suelto, no tan rígido en cuanto a... Y finalmente voy a rematar aquí con una... No lo vamos a hacer todavía porque el pantalón se sujeta con un... Lo sujetamos con una chamarra, la chamarra típica del minero. Voy aquí a envolver la cabeza para simular un gorrito, un jockey, un sombrero, una capucha. Le dejé ahí un pliegue para que sea una visera, ¿cierto? Bueno, aquí ya hemos agregado varios otros elementos. Tenemos ahí una especie de sombrero. Aquí aseguramos un poco más la camisa. Hemos puesto ya una manga del pantalón. Vamos a poner aquí la segunda. Como lo hemos venido haciendo siempre, sí, con soltura, no apretar. Envolvente nada más, porque esto la dureza finalmente la va a dar el pegamento después. Hemos terminado acá el pantalón, como se fijan ustedes, pantalón campesino remangado. Y el último detalle para asegurar esta parte, una faja, típico también, un elemento, ¿no es cierto?, del vestuario minero. Y estas fajas muchas veces también se las colocaban a los niños, no sé si como una especie de augurio de lo que ellos también les iba a tocar vivir, porque los niños tempranamente se tenían que incorporar a la vida del trabajo rudo que era la minería. Y eso también nuestro autor Baldomero Lillo nos cuenta, nos relata. Y aquí ya le hemos puesto algunos accesorios, ¿no es cierto? La faja, el arremangado, ¿no es cierto? El plegado, los pliegues de la ropa, la soltura, y esto le permite también ser un objeto bastante livianito. Y aquí, ¿no es cierto?, yo les muestro ya, ¿no es cierto?, un personaje que lo podemos fácilmente incorporar a un cuento. Lo demás se lo dejo también a la creatividad de ustedes, porque cada uno le va a ir incorporando elementos en la medida de que vayan dominando un poco la técnica. Como un consejo, a lo mejor, o una sugerencia que les puede suceder. Cuando estén manipulando el papel encolado, probablemente se les va a pegotear y se les va a enredar en las manos. Hay un secreto. En un vasito de agua, una tacita de agua, ustedes se van mojando la yema ahí de los dedos y siguen tocando la figura y no se les va a pegar en ningún momento en las manos. Ya hemos terminado entonces este personaje. En este caso fue un personaje masculino, pero la técnica y el procedimiento es similar. Si tenemos que hacer un personaje femenino, con la diferencia se emplea bastante más papel, se envuelve más cantidad de papel. Esto está rígido ya, pero el proceso del trabajo es similar. Y aquí vamos a incorporar este nuevo personaje al cuento
Cañuela y Petaca. Espero que les quede, resulte, que les quede muy bien, y desear para ustedes también bienestar en sus familias. Nos vemos para la próxima. Cañuela y Petaca, un cuento de Baldomero Lillo Figueroa. Mientras Petaca atisba desde la puerta, Cañuela, encaramado sobre la mesa, descuelga del muro el pesado y mohoso fusil. Los alegres rayos del sol, filtrándose por las 1000 rendijas del rancho, esparcen en el interior de la vivienda una claridad deslumbradora. Ambos chicos están solos esa mañana. El viejo Pedro y su mujer, la anciana Rosalía, abuelos de Cañuela, salieron muy temprano en dirección al pueblo, después de recomendar a su nieto la mayor circunspección durante su ausencia. La armonía entre los chicos se restableció bien pronto. Tendidos a la sombra de un árbol, descansaron un rato para reponerse de la fatiga que los abrumaba. Petaca, pasado ya el exceso de furor, reflexionaba y casi se arrepentía de su dureza. Y mientras Cañuela dominaba la extremidad del fusil, que su primo mantiene en posición vertical, espera órdenes, baqueta en mano, surgió la primera dificultad. ¿Qué se echaba primero? ¿La pólvora o los guijarros? Petaca, aunque bastante perplejo, se inclinaba a creer que la pólvora, e iba a resolver la cuestión en este sentido. Petaca, que ya había visto, al mismo tiempo que su primo, la aparición, echó a correr por el declive de la loma, golpeándose los muslos con las palmas de las manos y silbando al mismo tiempo su aire favorito.